Hola, bienvenido a una nueva clase de biología y control de hormigas. ¿Ya te suscribiste? Bueno, si no lo hiciste todavía, hacelo y activa la campanita de notificaciones y de esa manera no te perderás una nueva entrega sobre el tema que es tan apasionante. Hoy comenzamos con el reconocimiento de las especies de hormigas cortadoras de hojas. Veremos las más importantes como plaga en la Argentina, que inclusive hay en otros países sudamericanos y centroamericanos. En la clase pasada te adelanté las especies de hormigas cortadoras de hojas sobre salvientes y te las reitero. Hay dos géneros en la Argentina que son Acromyrmex y Atta. Dentro de las Acromyrmex son todas las especies que tenés ahí, pero las más relevantes son las que podés ver en negrita, es decir, Acromyrmex ambiguus, Lobicornis, Londi, Egeri y Striatus. Las demás tienen importancia especialmente en algunas provincias, pero las que verdaderamente están prácticamente repartidas en todo el país son las primeras. En cuanto al género Atta, vemos también dos especies, Atta cesdens y Boleboideri, que son las más distribuidas, y en el noroeste la Atta saltensis. Veamos entonces las especies del género Acromyrmex más abundantes en Argentina. Aquí vemos la hormiga negra o Acromyrmex lundi. En dos vemos la hormiga colorada chica o Acromyrmex egeri. En tres, la hormiga negra del sur u overa, Acromyrmex lobicornis. En cuatro, la hormiga reventona o colorada, Acromyrmex striatus. Y por último, la hormiga renegrida o Acromyrmex ambiguus. Aquí vamos a ver la distribución en nuestro país y esto se ve por provincias, aunque en algunos sectores de las provincias no se vean, pero bueno, la idea es que usted comprenda hasta dónde podemos ver este tipo de hormigas. Esto es para la especie Acromyrmex lundi. El color violeta indica la presencia en ambientes naturales. En el caso de Acromyrmex egeri, vemos ahí la provincia de Buenos Aires en color naranja, y esto indica que en esta provincia solo la vamos a ver en áreas urbanas. Acromyrmex lobicornis la vamos a ver en todo el país, a excepción de la provincia de Tierra del Fuego, aunque en la provincia de Santa Cruz, la más al sur de las provincias continentales, tiene una presencia muy baja. En Acromyrmex striatus, todo el país, a excepción de Tierra del Fuego, Santa Cruz, y en el caso de Acromyrmex striatus, su presencia no llega hasta el sur de la provincia de Chubut, sino solo hasta el paralelo 44. Por último, la distribución de Acromyrmex ambiguus
El color verde que vemos en la provincia de Santa Fe y de Corrientes significa que su presencia solo se va a observar en cultivos. Aquí vemos cada especie en particular para que ustedes las observen y puedan de alguna manera identificarlas. Esta especie forma colonias relativamente grandes. Las obreras son de color negro o rojo ferruginoso, son bien opacas, y el gáster tiene un punteado fino y denso, y se observan tubérculos salientes de color negro mate sin lustre. En cuanto al hormiguero, estos hormigueros suelen tener varias bocas y los caminos son largos y ramificados. En general se encuentran cerca de la base de los árboles y suelen estar libres de vegetación, y en este caso no forman túmulos, es decir, que están al ras del piso. A veces puede estar la periferia, recubierta de restos vegetales. Por lo general, estos hormigueros suelen tener una sola olla, es decir, una sola cámara donde se encuentra el hongo, y es de gran tamaño. A veces tiene un diámetro hasta de 50 centímetros. La profundidad máxima, todo depende siempre del terreno, pero en un terreno bien drenado y digamos no muy duro, o sea, no muy arcilloso, puede llegar hasta 1,5 metros de profundidad. Ahí es como se ve normalmente, y esto sería un esquema, ¿no? Aproximadamente lo que sería esto. En cuanto a la hormiga colorada chica o pastera, se la llama así porque justamente prefiere alimentarse de pasto casi en forma exclusiva. Esta es de color castaño rojizo, pero tiene el abdomen de color más oscuro. Ahí lo pueden observar perfectamente. Las obreras miden aproximadamente unos 15 milímetros, las más grandes. En cuanto al hormiguero, estos sí tienen túmulos, son semiesféricos, son de tierra suelta, con una base, digamos, circular de no más de 50 centímetros de altura, y está constituido superficialmente por palitos y restos de gramíneas. En superficie se observan una serie de orificios, o a veces uno solo, muy grande. Estos conducen a la honguera. Los caminos de acarreo son, digamos, serpenteantes, y se encuentran más o menos, podemos observar entre 2 y 4 por boca. Son bien visibles y tienen un ancho que varía entre los 3 a los 5 centímetros. Esta especie se distribuye en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Córdoba. Preferentemente lo vamos a ver en el norte de Buenos Aires. Normalmente lo vamos a ver a los costados de las autopistas, de las rutas. Y también lo podemos ver en el norte, en Formosa, en Salta, en Tucumán, y al oeste en San Luis y Mendoza. Ahí tienen otro ejemplo, ¿no? Ahí ven lo que es propiamente dicho un esquema.
Ahora veamos la hormiga negra del sur u obrera, Acromyrmex lobicornis. Esta es parecida a Acromyrmex lundi, pero se distingue por el marcado lóbulo que posee la base de las antenas. Ahí ven como algo sobresaliente. Es de un color parduzco negro y el dorso tiene al menos 4 pares de espinas. Prefiere habitar lugares abiertos, preferentemente secos y áridos. Es muy típico de zonas áridas. Es, digamos, la única especie dentro del género Acromyrmex que cosecha tanto plantas monocotiledóneas, césped, gramíneas, como dicotiledóneas, es decir, plantas con hojas anchas. Así todo es bastante selectiva. El acarreo de la vegetación verde o seca varía estacionalmente. En primavera colecta lo que es verde, es decir, hojas, flores y frutos, y en otoño cosecha lo que es la brosa, para, digamos, construir el túmulo del nido. Esto se hace para que pueda soportar las inclemencias del invierno, ¿no? El consumo anual de material vegetal en este caso es mayor que las otras especies del género Acromyrmex. Y la actividad forrajera diaria, digamos, varía estacionalmente. Puede llegar, por ejemplo, en época estival, primavero-estival, entre alrededor de 12 horas, y en invierno no más de 4 horas. En cuanto al hormiguero, forma, digamos, grandes hormigueros que llegan a tener un túmulo de hasta 1 metro de altura. Tiene varias bocas y también canales de comunicación. Esta especie está ampliamente difundida, entonces, como les dije anteriormente, en zonas áridas. Otra especie, la hormiga colorada o reventona, es de un color rojo característico, con el gáster más oscuro y brillante, digamos lustroso. Tiene 4 espinas dorsales y digamos, la longitud de las obreras es más pequeño que otras especies, llegan más o menos a los 8 milímetros. Ahí ven perfectamente cómo se ve el gáster bien lustroso. En cuanto a lo que es el hormiguero, este se caracteriza también como Acromyrmex lundi, por no tener túmulo, y tiene varias bocas de entrada, hasta 5, y están conectadas entre sí por galerías, digamos, estrechas, y tiene varias ollas, pero en este caso pequeñas, que pueden tener más o menos unos 12 o 10 centímetros de largo y unos 3 a 5 centímetros de altura. Estos forman lo que diríamos nidos epigios, o sea, nidos muy cercanos a la superficie. No exceden los 60 centímetros de profundidad. Estas hormigas se limitan a podar plantas próximas a los nidos, no alejándose más de a lo sumo 15 metros.
En cuanto a la distribución, se encuentra en todo el país, a excepción de las provincias de Corrientes y de Misiones. Por último, ahí tenemos más o menos como es un nido de Acromirmes striatus, ¿no? La hormiga renegrida, o Acromirmes ambiguus, es de un color rojo oscuro lustroso, a diferencia de, por ejemplo, otras hormigas que tienen un color negro opaco, sobre todo, por ejemplo, la hormiga de jardín, Acromirmes lundi. Pero vean bien que el abdomen es negro brillante. Particularmente esta especie prefiere recolectar material vegetal de plantas de hoja ancha, es decir, dicotiledóneas. En cuanto al nido, puede presentar túmulo formado por palitos y ramitas secas, y la profundidad de la hoguera no es demasiado profunda, alrededor de 30 centímetros, y puede tener más de una olla. Estas, son típicas de suelos arenosos o franco-arenosos, y forma una cúpula, un túmulo no muy alto, unos 20 centímetros aproximadamente, y eso sí, el ancho ya es de unos 40, 60 centímetros de diámetro aproximadamente. En algunos casos puede llegar a 1 metro. Los caminos de forrajeo, en este caso, son muy difíciles de observar porque en general suelen ser subterráneos. Las podemos encontrar, en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, especialmente en el delta del Paraná. Y que habita mucho la zona costera del río Uruguay, inclusive todo el delta del Uruguay también. En cuanto al otro género que nos interesa de las hormigas cortadoras, el género Atta, son 2 especies las más importantes: la hormiga minera o Atta sextens y la hormiga Isaú o Atta bolengueideri. Ahí las tenemos para que ustedes observen, y la distribución. Bueno, en cuanto a la Atta sextens, la hormiga minera, tiene una coloración rojiza, parduzca, opaca, y los lóbulos de la parte superior de la cabeza son también opacos. Tanto la cabeza como el tórax, inclusive el abdomen y las patas, se le puede ver una cantidad abundante de pelos de color rojizo, y las obreras llegan a medir unos 11 milímetros. En cuanto al hormiguero, esta especie la vamos a ver en los suelos cadavéricos, suelos en los que llueve mucho,
son de alta temperatura y precipitaciones altas. Entonces esos suelos, digamos que son rojizos y digamos, por la cantidad de hierro y aluminio que contienen, ¿no? El terraplén, como ven ahí, es de tierra suelta y sobre el nido puede tener, digamos, tierra hasta por 1 metro de altura, o inclusive puede estar totalmente ausente, no verse para nada la tierra, sino muy bien dispersada. A veces están cubiertos de paja y de palitos secos. Particularmente Atta se diferencia del género Acromyrmex porque en estos casos la profundidad de los nidos suele ser muchísimo mayor. En casos, digamos, que los suelos sean profundos, bien drenados, las ollas pueden encontrarse a más de 6 metros de profundidad. En estos casos la tierra suelta en la superficie ocupa más o menos unos 10 metros cuadrados. Prefieren hacerlos en suelos planos, con rocas o no, y con la napa freática próxima a la superficie. El hormiguero, digamos que crece en forma horizontal y no se ven muchas bocas de entrada y de salida. También vamos a ver cámaras de basura semi-elipsoidales con algunas prolongaciones, pero son internas. En el caso de las de Acromyrmex son externas. El número de cámaras del hongo, del hormiguero, también varía totalmente respecto al género Acromyrmex, donde podemos encontrar 1, 2, 10 a lo sumo. En este caso podemos contarlas de a miles. No es difícil encontrar cámaras en un hormiguero maduro que contenga unas 2000 ollas o cámaras de hongo. La distribución, digamos, en el noroeste de Corrientes y la provincia de Misiones, es decir, una zona subtropical. En cuanto a la hormiga Isaú, aquí la vemos, tiene un color, digamos, rojizo claro, brillante. Los lóbulos en la parte superior de la cabeza son lustrosos y las obreras son un poco más grandes que Atta sexdens, es decir, pueden llegar a medir unos 15 milímetros. En cuanto a lo que es el hormiguero, estos son de gran tamaño. El terraplén de tierra compacta sobre el nido puede llegar a 10 metros de diámetro, puede tener casi 1 metro de altura y en este caso un poco menos de profundidad que la especie anterior, unos 5 metros, aunque en los suelos que ya sí son un poco más arcillosos, más pesados, digamos, no supera los 3 metros. Aquí los caminos que parten de los orificios de entradas son divergentes, es decir, van hacia distintos lugares y, digamos, las bocas están provistas de un reborde cónico. Prefiere los suelos pesados, también que no tengan árboles y digamos próximos a ríos. Y en este caso las cámaras de basura o de desperdicios
son cónicas, también internas por supuesto. El número de cámaras del hongo, también siempre teniendo en cuenta un hormiguero maduro, un hormiguero ya de años, va de alrededor de 2.500, inclusive puede superar los 3.000. Esta especie la podemos encontrar al sur de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, norte de Córdoba, norte de Santa Fe. Y prefiere, como les dije antes, terrenos arcillosos, recuerden que no le gustan los montes, es decir, las zonas con árboles. Así que, bueno, por último, les hice un resumen aquí, donde ustedes pueden observar las diferencias. Es decir, Acromyrmex no remueve gran cantidad de tierra y son nómades, es decir, se mudan. En el caso de Atta, remueven grandes cantidades de tierra, pero son sedentarias. Los nidos en Acromyrmex son epígeos, en Atta son hipógeos. Hasta 1,5 metros de profundidad en Acromyrmex, hasta 6 metros en Atta. Hay otras especies de Atta que no se encuentran en la Argentina, que inclusive superan los 8 metros, como por ejemplo con Atta mexicana. En cuanto a las hongueras, les comentaba antes, pueden tener entre 5 o 10 hongueras como máximo, y en el caso de Atta pueden superar las 3.000 cámaras. En el caso de Acromyrmex, arrojan los desechos al exterior, y en el caso de Atta tienen cámaras donde colocan los residuos. En cuanto a los caminos, en el caso de Acromyrmex no superan los 100 metros de largo y el ancho más o menos de unos 5 centímetros. En Atta los caminos pueden superar los 300 e incluso llegar a los 400 metros, y ya son mucho más anchos, unos 20 centímetros. En general, la reina vive unos 7 años, aunque puede superarlos. Y en el caso de Atta, una reina normalmente vive unos 15 años. Algo muy importante, en el vuelo nupcial, los individuos sexuados se elevan más o menos hasta unos 15 metros, por lo tanto, por el viento, en general no exceden los 15 metros. Podríamos decir que 15 metros sería el promedio, o sea que son muy zonales. En vez, los individuos alados del género Atta se elevan hasta los 50 y 100 metros, y ahí sí pueden volar varios kilómetros. Así que bueno, espero que te haya resultado sencilla la determinación de especies, de las más importantes especies, y su reconocimiento a través del hormiguero. Así que si esta charla te resultó productiva, no te olvides de darle un like, y en la próxima clase te voy a hablar del manejo de hormigas cortadoras para su control efectivo y eficiente. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.